En la diapositiva pasada les mostraba entonces cuáles eran más o menos unas condiciones de vista, ¿sí? De observación de un solo salino y un solo sodio. Ahora vamos a hablar de cuáles son las características que puede llegar a presentar cada uno de esos suelos. ¿Sí? Entonces, hablemos primero de los suelos salinos, que también se les llama alomorfos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características principales de esos suelos? Lo primero es que el catión predominante voy a dibujar aquí la arcilla, la partícula, ¿cierto? Bueno, hablemos de arcilla principalmente. Y entonces aquí hablemos de la matriz del suelo y acá hablemos de solución. ¿Sí? O cuando se habla de salinización, quiere decir que las sales se encuentran aquí, ¿cierto? En solución. O sea, que en el caso de que el suelo sea salino, quiere decir que el catión predominante en la solución del suelo es el calcio. Ojo, el calcio genera o puede llegar a generar sales, principalmente cuando se combina con estos, ¿sí? Sales poco solubles. Al ser de poca solubilidad, pues son sales que no generan tanta problemática dentro del suelo. Otra característica, el perfil se encuentra un poco diferenciado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esos suelos generalmente se concentran ¿dónde? En zonas bajas. Zonas bajas que hay mal drenaje. El mal drenaje no permite entonces que haya una diferenciación bien de horizonte. Entonces son suelos que pueden ser poco diferenciados. ¿Sí? Sin embargo, aunque sea muy poco diferenciado, su estructura es estable. ¿Por qué, María Carmen? ¿Por qué piensas que la estructura es estable? Ya de eso lo hablamos hoy. ¿Por qué, Tino? ¿Por qué piensas que la estructura es estable? Estás perdido. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pero te debes acordar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú también, porque ya te están acordando. ¿Por qué sol? ¿Por qué? Álvaro. ¿De eso? ¿Te llevé? Porque el calcio locura, porque el calcio agrega, ¿sí? Recuerden que el calcio, mira, aquí lo dice, tiene acción flocculante. ¿Y qué quiere decir que tiene acción flocculante? Sí, que obviamente une las partículas de suelo y da la posibilidad de formar agregados, ¿sí? Entonces, por eso puede ser que en un suelo salino con sales ricas en calcio, la condición de estructura llegue a presentar una mayor condición de estabilidad, ¿sí? Sin embargo, la concentración de sales genera una alta presión osmótica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la presión osmótica? ¿Qué quiere decir que genera una presión osmótica? Eso se llama efecto osmótico. Ahora sí. ¿Qué quiere decir una alta presión osmótica? Alta concentración de sales dentro, o sea, un alto potencial osmótico. ¿Listo? Y es responsable esa potencialidad de que de la baja productividad. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya mucho calcio, eso también puede generar el efecto del ion específico. ¿Por qué? Porque hay mucho calcio. ¿Qué va a pasar? Que la relación calcio-magnesio se vuelve muy amplia y entonces va a haber problemas en la absorción por parte de las plantas del magnesio, ¿sí? Entonces se genera una condición de desequilibrio, ¿sí? Energético y eso conduce a una baja productividad. ¿Sí? Características de los suelos salinos. Allá el catión predominante, el calcio.
Aquí el elemento dominante es sodio, ¿sí? Mientras el calcio flocula, el sodio desflocula, o sea, dispersa, disgrega las partículas del suelo. Y obviamente se genera una destrucción, deterioro, degradación, dispersión de la estructura del suelo, ¿sí? Y si se deteriora la estructura, pues obviamente la porosidad y todo empieza a fallar. Pero cuando hay mucho sodio, no solamente el sodio genera una destrucción o deterioro estructural, sino que adicionalmente va mucho más allá desde el punto de vista mineralógico. Y es que se genera una condición de hidrólisis de las arcillas. Y esa hidrólisis en las arcillas es lo que permite entonces la posibilidad de que en el suelo se dé un proceso de alcalinización. A esos suelos sódicos se les llama suelos de alcalinelio. ¿Por qué? Por la misma condición de hidrólisis de esas arcillas sódicas. Y eso es lo que genera una alteración mineral. ¿Qué quiere decir? Que la arcilla se altera. Se altera en cuanto a su forma y estructura, ¿sí? Por eso se les llama suelos alcalinos y suelos sódicos. Los suelos magnésicos. Los suelos magnésicos son unos suelos que, digamos que se empezó a hablar de ellos por allá como el año 96, por allá más o menos, ¿sí? Sin embargo, son suelos que, por ejemplo, en la zona del Valle del Cauca, han sido muy recurrentes, debido, obviamente, a muchas condiciones agrícolas que ellos presentan allá, o de actividad agrícola. Obviamente, su nombre lo dice, como son suelos magnésicos, alta saturación de magnesio en el, esto es como una cédula de ciudadanía, complejo de cambio, ¿cierto? Complejo de cambio. ¿Qué quiere decir? Que se da una condición de saturación de más del 40%, así como está el calcio, entonces van a tener ustedes el magnesio, más del 40% de saturación de magnesio intercambiable. ¿Qué características tienen los suelos magnésicos? Principalmente tienen altos contenidos de arcilla, miren, mayor del 30%, y eso ya es una alta cantidad de arcilla. Esa arcillosidad le da una condición de mucha microporosidad, o sea, pueden llegar a ser masivos en el suelo, lo que les da obviamente una condición de alta densidad aparente, una condición de muy mal drenaje, una condición obviamente pues de mucha plasticidad en cuanto al límite plástico, el límite líquido es bastante alto, ¿sí? Y esa misma arcillosidad le da la alta condición de retención de humedad. Sin embargo, esa alta saturación de magnesio limita la disponibilidad de agua para la planta, lo que yo les explicaba del efecto osmosis. ¿Sí? Este magnesio se ha encontrado que su efecto es muy similar al sódico. ¿En cuanto a qué? En cuanto a destrucción estructural. ¿Sí? Más o menos, no es tan malo como el sodio, pero va en ese camino. ¿Sí? Puede llegar a generar dispersión de la estructura. Y finalmente, otro de los más típicos suelos salinos son los suelos salinos sódicos. O sea, no solamente tienen el problema de la presión osmótica, sino que adicionalmente tienen el problema del sodio. O sea, primero hay que resolver una cosa y luego hay que resolver otra. ¿Ves? ¿Qué tengo yo? Son suelos que tienen sales, estas son sales altamente solubles, ¿sí? Y mientras más solubilidad, más toxicidad. Y mientras más toxicidad, pues obviamente más peligrosa es el suelo. Estos suelos tienen no solamente sales solubles, sino también sales poco solubles dentro del suelo. Y en estos suelos se dan deterioros desde el punto de vista químico, pero también hay deterioros desde el punto de vista físico en cuanto a que hay alto contenido de sodios en la solución del suelo. Y eso pues obviamente puede alterar condiciones o a generar condiciones parecidas a cáncer. El hecho de que se genere el deterioro de estructura obviamente va a generar problemas en la porosidad, infiltración, permeabilidad, conductividad y todo lo demás, ¿ok? Que son los 4 principales, ¿sí? Suelos salinos que se conocen a nivel, obviamente, de Colombia. Aquí en Córdoba nosotros no tenemos
hasta el momento encontrado este suelo. Sin embargo, cuando en una tesis que hicieron unos chicos, compañeros de ustedes, ya graduados hace como 3 años, se encontró que en la zona de la doctrina, la sal más predominante era una sal magnésica, una sal altamente soluble, una sal tóxica, que es el sulfato de magnesio. Y en segunda instancia se encontró el cloruro de sodio, o sea, sales altamente solubles y altamente peligrosas. Entonces, aquí es como un abreboca de lo que les voy a presentar ahorita en el cuadrito, ¿cierto? Aquí yo tengo un suelo saludable, ¿cierto? Y entonces en ese suelo saludable, cuando empieza a darse una concentración de sales, vamos a suponer desde el punto de vista antropogénico, el suelo empieza a tener, primero, un desequilibrio nutricional, ¿cierto? Y ese desequilibrio nutricional puede abocar, obviamente, una pérdida de diversidad del suelo. Muy pocos organismos soportan las condiciones de salinidad, ¿sí? Se tienen que ir adaptando poco a poco a esas condiciones y en ese proceso de adaptación muchos van desapareciendo. Y finalmente, por lo que yo les explicaba en la primera diapositiva, al haber mayor concentración de sales, va a haber menor agua disponible en el suelo, o sea, menor potencial del agua en el suelo. ¿Sí? Si las sales pasan de aquí a aquí, miren la diferencia que hay entre este dibujo. Obviamente tengo una estructura que es masiva, pero miren este dibujo en donde yo tengo una condición estructural muy particular. ¿Cómo se llama esa condición estructural, Camilo? ¿Cómo se llama esa estructura que tiene esa forma? Columnar, ¿cierto? Entonces, los suelos sódicos se caracterizan por presentar estructuras columnares, que son estructuras altamente masivas y que obviamente limitan la condición de movimiento de agua, no solamente por la sal, sino también por la condición de masividad dentro del suelo. Y eso, bueno, ya está en la piel, me da pie entonces para mostrarles este cuadrito. Yo les decía en las diapositivas por allá anteriores que los parámetros que se utilizan para medir la salinidad eran estos, ¿cierto? Pero por ahí creo que era Steven que me preguntaba que si cuáles eran los valores, no sé si era Steven, no sé si, que me preguntaban cuáles eran los valores para poder saber cuándo estamos en presencia de un suelo normal, ¿cierto? En condiciones como la del dibujito ese por acá de primero, o valores de un suelo salino, sódico y salino sódico, en cuanto a los principales parámetros para medir salinidad, ¿sí? Recuerden que existen esos tres, pero que adicionalmente existe el RAS. De esto también hay una clasificación. Pero pues como yo les decía que esto tiene que ver más desde el punto de vista de absorción por parte de la planta, yo lo dejo pues de lado. Entonces, ¿cómo funciona el pH, la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio intercambiable con relación a los diferentes tipos de suelo? Un suelo normal, o sea, normal en condiciones, por ejemplo, como los de acá. Estos suelos de acá tienen, ¿cierto?, valores de pH mucho menores a 8.5. Aquí generalmente nosotros tenemos un suelo que tiene un pH 6.3, 6.4, hasta 6.8. De pronto por allá un 7, hasta allá. ¿Sí? Entonces son suelos normales que tienen una conductividad eléctrica muy menor a 4, más o menos de 2, ¿cierto? Y obviamente el sodio no es un problema, o sea, tienen un porcentaje de sodio intercambiable muy generalmente lo representan de 4%, ¿sí? O sea, el sodio no es problema en todo. Si pasamos a un suelo salino, ya cambian algunas condiciones, ¿sí? Y cambia principalmente el suelo salino. El principal parámetro para medir o establecer que un suelo es salino es la conductividad eléctrica, cuando yo tengo valores mayores a 4 decimes por metro, ¿sí? Y
Miren que el pH no varía porque yo puedo tener un pH, por ejemplo, de 8, ¿sí? O puedo tener, por ejemplo, un pH de 7.8, pero si yo tengo una conductividad alta, eso quiere decir que es salinidad. Y el porcentaje de sodio intercambiable no es problema. Si yo paso un suelo sódico, miren que es diferente. En un suelo sódico, la conductividad eléctrica no es problema. ¿Sí? El problema es el porcentaje de sodio intercambiable y el pH, que ya se incrementa a valores de 8.5. Un suelo se considera sódico o con problemas de sodio cuando tengo valores de pH mayores a 8.5. Entonces, este es el problema, este es el problema. Y en un suelo salino sódico, todos los tres parámetros son problemáticos. No solamente porque hay una alta presión osmótica, ¿sí? Sino porque hay una alta cantidad de sodio y obviamente eso permite, al haber sodio intercambiable en solución, permite entonces que los valores de pH se vayan hacia por allá arriba, llegando a veces hasta 10, que puede llegar a ser un problema. ¿Sí? No me han preguntado, pero bueno, yo voy a decirles, en el caso de los suelos magnésios, hay una cosa que se mide que es el porcentaje de magnesio intercambiable. Si es mayor a 40%, él no llega a presentar generalmente conductividades eléctricas tan elevadas, pero sí es el porcentaje de magnesio intercambiable, que cuando es mayor de 40%, pues ahí estamos en presencia de suelos magnesios. Pero sin embargo, el magnesio también llega a generar pHs mayores a 8.5. ¿Listo? Igual. Pero generalmente no. No, pero dice que comunidad eléctrica mayores que 4. Ajá. Y el normal me da menor que 4, o sea, si solo llega a 4. En la diapositiva, que tú no estabas aquí, en la diapositiva decía que cuando yo tengo conductividad eléctrica de 4 en adelante, es un suelo salino. ¿Sí? Por ejemplo, si la conductividad eléctrica da 3.5, tengo problemas de sal, pero como tal todavía no estoy en presencia de un suelo salino, pero hay alta concentración de sal y tengo que prestar atención. ¿Okay? En una práctica que hicimos por allá hace mucho tiempo, aquí en la universidad, nosotros fuimos a evaluar un plátano en Carrillo. Pues yo no sabía que en Carrillo había esa habilidad. Entonces resulta que ese plátano, bueno, tiene un cuento así bien largo, que era un señor que tenía un crédito en Bancolón. Bueno, él nos echó el cuento así largo, pero yo no se lo puedo echar. Contar que el plátano llevaba ahí como 5 años produciendo bien. De un tiempo en adelante, el plátano empezó a decaer. Y lo primero que mostraba era que las hojas del plátano empezaban a quemarse desde la punta hacia la cepa, hacia la parte de la nervadura. Y no era cigatoca. La cigatoca es la principal enfermedad del plátano y la cigatoca generalmente quema es una puntica y las manchas son café y amarilla, café y amarilla. Y esta no, esta era quemada totalmente. Entonces fuimos allá, profesor de grande, profesor de química de suelo, profesor de ganadería y mi persona, y que vale. Fuimos, llevamos el conductivímetro, ¿sí? Y resulta que el conductivímetro nos marcó 4.2 de conductividad eléctrica, ¿sí? O sea, había problemas de sangre. El señor decía, bueno, pero que si no tenía ese problema, ¿qué pasó? Entonces, resulta que entonces fuimos a dar un paseo alrededor y resulta que un señor había hecho un jarillón por allá y estaba limitando la entrada de agua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al limitar la entrada de agua al suelo estaba generando mayor efecto osmótico para la planta de plátano. ¿Qué quiere decir? Mayor presión osmótica, mayor concentración de sal, menor cantidad de agua para solubilizarla y ahí se le estaba dando el problema. O sea que aquel señor eliminó su problema, pero se lo pasó a tal vecino.
Eso puede llegar. ¿Qué se hizo? ¿Ah? ¿Qué se hizo? Él puso como una petición, una queja, no sé qué. Él tuvo que abrir el jarillón y permitirle el paso de agua, pero por un espacio como de 2 o 3 metros. Porque lo que nosotros medimos fue el agua con el que él regaba y el agua era el que tenía pues una alta humedad. Bastante. En las rocas también podemos encontrar sales. ¿Sí? Esto es una alita, ¿sí? Esto es una sal amarga que se puede llegar a encontrar y también tiene esas mismas condiciones de, por el cambio de humedad en la roca se puede llegar a generar fluorescencia. Así se le llama. Y esto que está acá, esto es un suelo salino. ¿Sí? En ese suelo salino sembraron pimentón. El pimentón es una planta, obviamente un poco delicada, es como el pimentón es una derivación que hicieron a partir de la semilla de ají dulce, que es una planta que es relativamente delicada, pero el Señor se le dio por sembrar. ¿Sí? Las plantitas se empezaron a morir. ¿Sí? Entonces mandó a buscar un ingeniero agrónomo que era lo que pasaba, que tal cosa, y resulta que hicieron evaluación de los suelos y los suelos tenían obviamente sales, alta concentración de sales, como ustedes lo pueden ver ahí. Ellos dijeron, bueno, ¿qué hago? El Señor tenía una fuente de agua, le hicieron medidas al agua y el agua resultó ser de buena calidad. Y entonces al Señor le tocó gastar una cantidad de plata haciendo riego por el lecho. Un sistema de riego que es uno de los más costosos. ¿Sí? Entonces son tuberías mangueras que van de punto a punto, ¿cierto? Y en cada raicita de la planta, o sea, no se pica, yo coloco un gotero y ese gotero me va a generar una lámina de agua. Esa lámina de agua la calcula uno por necesidad de requerimiento de la planta, etcétera, etcétera, por profundidad del suelo. Y entonces, miren, como yo tengo el goterito, ¿qué hace el agua? Disuelve la sal, ¿sí? Y entonces permite que la planta en ese punto donde está, ella pueda absorber los nutrientes sin ningún problema y por fuera donde no alcanza la raíz, entonces se da la concentración de sal. Y esa, mire que se forma, se llama roseta de sal, así le dicen. Y se da principalmente porque hasta este punto, ¿qué quiere decir? Llega la humedad que le genera ese riego que está generando. ¿Sí? Es uno de los riegos más eficientes, pero más costosos. Aquí les traigo como una clasificación con relación a los valores, Camilo, ¿sí? De conductividad eléctrica en decisión por metro. Mira, ahí están los valores menores a 1, entre 1 a 2, 2 a 4, 4 a 8 y obviamente mayores a 1. ¿Sí? Entonces, miren, en estos valores de 2 a 4 son los suelos moderadamente salinos. ¿Sí? Todavía no hay una condición así, pues muy mala, pero hay una afectación más o menos de algunas plantas. Hay algunas plantas que son tolerantes a la salinidad. Por ejemplo, el algodón. El algodón es una planta que es tolerante a la salinidad. O sea, yo lo puedo sembrar en suelos que tienen valores más o menos aquí. ¿Sí? En el caso del maíz, también es una planta tolerante a la salinidad. Pero, por ejemplo, el sorgo es una planta que era muy sensible a condiciones de salinidad. Entonces, para que me quede más claro también. ¿Sí? Los valores son de 1, por ejemplo, de 1 a menores de 2 o a 2 de sal. ¿Cuál es la obsesión que ustedes tienen con Profe, que si da 4, entonces moderadamente salino o salino, esa es la. O sea, yo digo que sería de 2 a 3. Si yo tengo este valor, el suelo es salino. ¿Sí? Por ende, si me da 3.9, yo tengo esto. ¿Sí? Si es 4, definitivamente es un suelo salino o es considerado así. ¿Sí? María, usted es abogado. ¿Cómo? No, porque si no dice la mayoría tampoco está mal, porque eso es lo que me está mostrando ahí.
como pregunto, un win de 1.4, moderadamente salino. Moderadamente salino. Eso sí se lo puedo asegurar. Un valor de 4 en un suelo salino. Causas naturales, ya las hablamos, ¿cierto? Recuerden que la salinidad es un proceso que muchas veces se da por condición natural, de acuerdo a las condiciones geomorfológicas del terreno, ¿sí? Entonces, hay otras causas que también pueden generar un proceso de salinización de forma natural, ¿cierto? ¿Cuál es el principal componente que bota un volcán cuando emite compuesto químico? ¿Cómo? Azufre, ¿cierto? Entonces, generalmente, las erupciones volcánicas que en sus cenizas, ¿sí? Están contenidas grandes cantidades de azufre, pues pueden llegar a generar, bueno, yo lo borré. Recuerden que los sulfatos son un anión que puede llegar a conformar sales. Las aguas con minerales salinos, esa imagen que yo les traía ahí de la roca, con la habla de la roca, fue una imagen que nosotros tomamos por allá cuando fuimos a Arbolete, íbamos llegando a Arbolete en una práctica cuando yo estaba en agronomía dando clases, y fuimos a un arroyo, pero el arroyo pues, obviamente estaba súper bajitico y había dejado como un calor porque se crecía mucho, y entonces habían muchas manchas de esa sal que estaban asociadas obviamente a materiales que arrastraba esa agua, y entonces puede llegar a generar concentración mayor de sales en esa corriente. ¿Sí? Zonas de inundaciones, ¿por qué las inundaciones pueden llegar a generar salinidad? Por lo que yo les decía, zonas bajas, zonas de acumulación, mayor concentración de minerales solubles en el agua y obviamente se depositan en el suelo. Y los climas secos, unas por mucha agua, otras por poca agua. Aquí obviamente al haber menor cantidad de agua, mayor evapotranspiración, las sales suben más, el agua se evapora y la sal se concentra cada vez más en su suelo. ¿Sí? Y las actividades antrópicas, aplicación de fertilizantes, por ejemplo, el KCl que yo les decía acá que es una sal, el KCl es un fertilizante que se utiliza principalmente para el cloruro de potasio, que se utiliza principalmente en parques, ¿sí? Pero aplican mucho porque el parque requiere mucho potasio. Y es una sal, no es, se le duele más, por favor. Entonces, las actividades agropecuarias pueden llegar a generar la urea que me genera nitrato, y el nitrato es altamente móvil y también es un compuesto que puede llegar a generar sal. Bueno, todos los residuos que nosotros generamos la minería también puede llegar a generar, y obviamente la deforestación por incremento de evaporación. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales impactos que genera la salinización? ¿Sí? A nivel general. De este ya hablamos, ¿cierto? Estrés. Ese efecto osmótico del que hablamos allá se deriva en el estrés hídrico que se genera en el suelo y obviamente en la planta. Cuando una planta tiene estrés hídrico por sales, miren cómo se manifiesta, ¿sí? Se va quemando de la raíz hacia arriba y desde la punta de las hojas hacia arriba. Entonces recuerden que el alto potencial osmótico genera entonces succión, las sales generan succión, el suelo succiona y entonces obviamente la planta no tiene agua con suficiente fuerza para absorber el agua y entonces se genera estrés. Alteración en el pH, concentración de sales, pues obviamente dependiendo del tipo de sal, pH es mucho más altos, ¿sí? Esto está directamente relacionado con esto. El estrés hídrico se da porque hay un efecto osmótico. ¿Y qué hace el efecto osmótico o el potencial osmótico? Afecta propiedades hidrodinámicas. ¿Qué afecta? El potencial del agua, ¿cierto? Recuerden que el potencial del agua es la facilidad con que el agua se mueve, ¿sí? O el trabajo que tiene que hacer un agua de moverse de aquí hasta acá. Mientras más agua, más fácil. Mientras menos agua, más difícil, ¿sí? Entonces, al haber mayor cantidad de sales, todavía la condición de movimiento del agua se ve mucho más limitada y la cantidad de agua libre obviamente se minimiza.
Dependiendo del tipo de sal, hay deterioro de cultura. En el caso de los sódicos magnésicos, pueden llegar a generar esa condición. ¿Sí? Me voy para acá. Esto es una plantita de algodón sembrada en un suelo salino. Y miren la manifestación que puede llegar a presentar. Obviamente esto genera una baja en la producción de la monda del algodón. Esto es, ¿cierto? Un impacto pues bastante significativo, productividad, rendimiento de los cultivos y por último, todo eso genera una disminución de los servicios ecosistémicos que presta el suelo. Colombia, nuestro querido país. Les voy a presentar dos mapas. Primero este mapa se llama susceptibilidad. ¿Cierto? O sea, aquellos suelos que son susceptibles, ojo, no salinos, pero que tienen susceptibilidad, o sea que pueden tener la condición de que se dé salinidad. ¿Sí? Vamos a mirar rojo, o sea, tiene una alta susceptibilidad. ¿Sí? Y amarillo, que es todo lo que más abunda, tiene una moderada susceptibilidad o media susceptibilidad. Pregunto, esto que estoy señalando aquí, ¿qué es? ¿Qué es eso? Ustedes de geografía son malos. No se los mando a decir por nada. A ver, Sol, esto que estoy señalando aquí, esto, todo esto, aquí. Ajá. ¿Qué es? La cordillera. Melissa, ¿qué es? No sabe, bro. David, ¿qué es? No sé, le estoy preguntando. La cordillera. ¿Qué es? La cordillera. ¿Qué es, Camilo? ¿Qué río? De Barquilla, de Sevilla. ¿Cuál es? ¿El río qué? El río Magdalena. Magdalena. No estoy señalando la cordillera, estoy señalando el río Magdalena. Recuerden que es el único río que atraviesa Colombia de sur a norte. Desemboca aquí en Barranquilla. ¿Oh? Y miren que ese río Magdalena que nosotros tenemos, miren que por acá en esta zona, ¿sí? Que queda más o menos ¿qué? Bueno, por esta zona, ¿cierto? Miren que aquí rojo, pero eso tiene una condición especial. ¿Por qué? Porque por allá queda un desierto, ¿cierto? Desierto de la Tatacoa, y está relativamente cerca. Obviamente, por ser zona aluvial, está asociado a ser zonas susceptibles, porque obviamente es una zona de depósito, de inundaciones, etc. ¿Listo? Esta zona de acá, María Inés, ¿qué es? Yo aquí les enseño geografía. Pero ¿cómo se llama esa zona? ¿Cuáles son las zonas de Colombia? ¿Cuáles son las zonas de Colombia? La andina, la pacífica, la caribe, la orinoquía y la amazónica. Esta es la zona del Orinoco, llano oriental. Entonces resulta que por allá hay una gran cantidad de ríos bastante importantes y son zonas que también están propensas a, ¿sí? Que se den procesos de salinidad. ¿Sí? Pero miren, las zonas en donde están los rojos
que son zonas que son altamente susceptibles, y esas zonas van a estar muy parecidas, esos colorcitos que van a estar muy parecidos al mapa como tal ya de la salinidad. Las rojas están ubicadas, obviamente por acá, en zonas de desierto, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué queda? A ver, Ana, por aquí. Andrés. Bello, ahí. Poli, no gusta decir el apellido. A ver, Isabel, ¿qué queda? Betsy. ¿Ah? Pero porque le da miedo. Equivocándose que uno aprende. Pero si no te equivocas, ¿qué piensas tú que queda por allá? A ver, Daina. Oiga, mira, vean. El Valle del Cauca. Entonces, en esa zona, esos rojos que están ahí principalmente son los magníficos. ¿Sí? El Valle del Cauca tiene un gran problema de los magníficos, principalmente por las condiciones productivas o las actividades productivas que ellos hacen. ¿Sí? Acá queda por los lados del desierto, bueno, alguna parte, una zona desértica, y acá arriba, ¿por qué creen? Acá que queda la zona caribe, ¿cierto? Córdoba, Sucre, Barranquilla, Magdalena, etc. Entonces miren que la zona caribe es la más susceptible, pero es principalmente ¿por qué? Por las bajas precipitaciones, ¿sí? Pero adicionalmente, ¿por qué más? Por las actividades antes. ¿Listo? Entonces, estas son las condiciones por las cuales se puede llegar a generar procesos de susceptibilidad en el suelo, a la salinidad del suelo. Miren que amarillo, ¿cierto? Amarillo, 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 ¿sí? Todos estos amarillos son ¿por qué? Principalmente por corrientes de agua que pueden llegar a generar procesos de susceptibilidad. Bueno, no me han hecho una pregunta que siempre me hacen, pero pues esta la ¿cómo? Este ya es el mapa de salinidad por proceso, o sea, ya son las zonas que realmente tienen problemas de salinidad. ¿Sí? ¿Qué notan? ¿Cuál es la gran diferencia entre aquel mapa y este mapa? María Camila, ¿cuál? Hay una diferencia así que se nota mucho, 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 mucho. María Camila, dime María Camila. Yo puedo notar pues la diferencia en la salinización, o sea, acá muestra menos, o sea, muestra más en la zona caribe, por lo que puedo observar. Bueno, ¿cuál es la principal diferencia que ustedes ven entre aquel mapa y este? La de lucha. Miren que lo amarillo que indicaba una moderada susceptibilidad, allá en esa zona no hay, muy poco, muy poco. Obviamente por la condición de manejo que ellos tienen allá y también por la condición de suelo. Esos suelos son generalmente suelos oxisoles, que son suelos ácidos, entonces generalmente por eso no se da como tal un proceso de salinidad. Pero miren, lo que yo les decía, la misma manchita que se veía ya, susceptibilidad, realmente son suelos que llegan a presentar una severa a muy severa condición de, de salinidad. ¿Sí? Por acá, ¿qué queda por acá? Steven, ¿qué queda por acá? Nariño, sí, Nariño, por acá queda Nariño, también puede llegar a tener problemas. Algunas zonas asociadas a zonas de cordillera, pero no tanto por la pendiente, sino porque entre las cordilleras pasa un río. ¿Cuál es el río que pasa entre las cordilleras central y occidental? Yo se los dije, lo visitaron, lo vieron conmigo ya. El Cauca. ¿Se acuerdan lo que fueron conmigo allá en el parque, en el puente de brisas del Cauca? El Cauca. Y entonces eso puede llegar a generar el hecho de que aquí se dé una condición. ¿Sí? Pero miren, los mayores procesos de salinidad a nivel de Colombia se observan en la zona caribe. ¿Sí? Obviamente son condiciones de menor cantidad de agua precipitada, ¿cierto?
Pero adicionalmente, la mayoría de estas zonas no son por tanto por precipitación, sino por manejo anaeróbico. Suelos agrícolas, suelos altamente con una condición ganadera. En Córdoba, en Sucre mucho más porque son suelos de sabana y allá poco se da la agricultura, sino principalmente la ganadería. Y de aquí para acá me hace acordar de la profecía, la canción. ¿Sí? Miren que el desierto está llegando. ¿Ves? Si uno, bueno, yo no sé si ustedes alguna vez han ido, yo creo que no. Como el profesor Giovanni, nosotros una vez fuimos a práctica, invitamos Repelón. Repelón queda en Barranquilla, pues en el Atlántico, que es una zona relativamente cercana a Barranquilla, y es una zona que está casi desierta. ¿Sí? Entonces, todo eso se refleja, esto que está acá se viene reflejando. ¿Sí? Magdalena, en la zona bananera, también es una zona que es altamente seca, lo que es Fundación Aracataca, pero eso también está directamente asociado, aparte de la falta de precipitación, por actividades antropogénicas. Entonces, la mayoría de los procesos, si bien suelos son de vocación, la mayoría de las actividades, estas aquí, están asociadas a vocación más efectos o actividades antropogénicas. ¿Sí? Por allá en el año 93 se generó un encuentro, uno de los encuentros de procesos degradativos, o se generó una mesa pues, de procesos degradativos o para gestionar los procesos degradativos por salinización. Se hicieron varios encuentros con el Ministerio del Ambiente en el año en el año 2003, en el año 2005, en el año 2006, hasta ahí se acabó. No siguió más. Entonces, desafortunadamente la parte de gestión del suelo pues, no tiene una continuidad. Salen más frecuentemente encontradas, aquí están, yo se los escribí allá, ¿cierto? Aquí están los aniones y aquí están los carbonos, ¿cierto? Cloruros de sodio, sulfatos de magnesio, nitratos de sodio, carbonatos de sodio, ¿sí? En el caso de los carbonatos es la sal que más frecuentemente se encuentra o se forma más bien, y los bicarbonatos como tal, ¿sí? Voy a hablar de algunas cuanticas en cuanto a esto, ¿cierto? Aquí tengo cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, ¿sí? Pues en el caso de los cloruros, vamos a hablar de estas dos, porque son las más altamente solubles, más tóxicas, más peligrosas que se pueden llegar a encontrar. El cloruro de sodio es la sal más frecuente en la mayoría de los suelos. En todos los suelos salinos puedo decir que se encuentra, ¿sí? Tiene una alta toxicidad porque tiene una alta movilidad y entonces eso le da una condición de alta solubilidad y de peligrosidad dentro de eso. Y el cloruro de magnesio, generalmente cuando yo tengo problemas de esta sal, se me viene este otro problema de esta sal, ¿sí? Entonces se puede llegar a generar esta condición o presencia del magnesio, el cloruro de magnesio en el suelo, que también tiene una condición de toxicidad bastante elevada. Cloruro de calcio es altamente soluble, pero definitivamente muy pocos suelos se ha encontrado a nivel de suelos salinos de Colombia. En el cloruro de calcio, ¿qué dije yo? Cloruro de calcio. En el caso de los sulfatos, estas son las tres sales que más se encuentran de los sulfatos. Sulfato de sodio, ¿sí? El sulfato de potasio y el sulfato de magnesio, ¿sí? Esta es una sal muy frecuentemente encontrada en los suelos salinos. Yo les decía que en el estudio que hicimos en la doctrina, en donde se tomaron algo así como 3.200 hectáreas y se hicieron piezómetros y todos niveles piezométricos para medir salinidad de las aguas a profundidad, encontramos que esta sal y el cloruro de sodio son las sales más frecuentemente encontradas y obviamente las que generan el sodio, ¿sí? Esta, también el sulfato de potasio, también es una sal muy poco frecuente pues, encontrada. Sin embargo, cuando se da una salinización por condiciones antropogénicas, puede llegarse a generar, principalmente cuando nosotros aplicamos cloruro de potasio. Cuando se aplica el cloruro de potasio se rompe la molécula cloruro potasio
Y si hay concentraciones de sulfato, se puede llegar a generar esta sal que tiende a ser más móvil dentro del suelo. Bueno, ojo con esto. Existen diferentes tipos de sales. Cuando yo hablo de tipos de sales, estoy hablando cloruro de potasio, carbonato de sodio, cloruro de magnesio, esos son los tipos de sales, ¿sí? Pero esas sales, dependiendo de su composición química, pueden llegar a ser más o menos tóxicas en el suelo. Pero para ser más o menos tóxicas, ellas tienen que cumplir tres condiciones, ¿sí? O se tienen en cuenta para que saber si es más o menos tóxica, se tienen en cuenta tres condiciones o tres características de esa sal. ¿Cuál es la primera? La forma de la sal. Ojo, no estoy hablando de tipo, estoy hablando de forma. La forma en la que ella se encuentra en el suelo. No estoy hablando si es sulfato de calcio, sulfato de magnesio, puro de sodio, sino es la forma. Para que le entiendan más el estado en el que ella se encuentra en el suelo. Y puede ser de tres tipos, ¿sí? Puede estar soluble cuando la sal se encuentra en solución, o sea, disuelta, disponible, móvil, tóxica, ¿sí? Cuando está en solución. Absorbida, ¿sí? Cuando esa sal tiene una alta reacción con la matriz del suelo, ¿sí? Por ejemplo, partículas de arcilla, principalmente, entonces la sal generalmente tiende a quedar retenida, fijada, absorbida en la fase sólida del suelo. O cuando hay muy poca agua, cuando se evapora mucha agua o el suelo pierde mucha agua, la sal tiende a precipitarse y entonces puede llegar a generar un proceso que se llama cristalización de la sal. Cuando ustedes echan la sal aquí en la mano, ¿ustedes qué ven? Una gran cantidad de cristales. Esa forma es la forma en que ella se cristaliza o se precipita. ¿Sí? Estamos en clase y eso es el estudio. Otra característica que regula la toxicidad, ya hablamos de la primera, es la forma en que ella se encuentra en el suelo. Segunda, la naturaleza. Y aquí, recuerden cuando hablábamos por allá de la severidad del contaminante, ¿cierto? Y aquí es la naturaleza química, ¿sí? Ojo, voy a decirlo, pero no para que se confundan. La forma química, que es una cosa diferente a la forma, ¿sí? La forma química o composición química o naturaleza química o estructura química que tenga la sal. Las sales que se unen con cloruros, por ejemplo, ¿cierto? El cloruro de calcio, ¿sí? Es una sal muy poco frecuente. Puede llegar a generar suelo salino. Pero si se forma el sodio con el cloruro, puede llegar a generar suelo sódico, ¿sí? O, aunque el carbonato es poco móvil, poco soluble, cuando el carbonato se une con el sodio le da ese impacto negativo y entonces se convierte en una sal sódica altamente soluble. Entonces, la forma química o la naturaleza química o estructura química también va a ser una característica que regula la toxicidad dependiendo del ion o anión, del catión o anión que se une. Y finalmente, otra característica que regula la toxicidad es la solubilidad. A mayor solubilidad, mayor toxicidad. A mayor solubilidad, mayor movilidad en el suelo. Y a mayor movilidad, mayor toxicidad en el suelo. Ahí está, mayor
aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Sí? La solubilidad es una propiedad, digamos que dentro de aquellas tres es la principal. ¿Sí? La que realmente me dice qué tan tóxica o qué tan poco tóxica es una sal. Si son sales de baja solubilidad, ¿cierto? Miren lo que dice aquí, es muy difícil que vea problemas de toxicidad. ¿Qué generan estas sales? Presión osmótica, ¿cierto? Problemas de hidrodinámica del agua, cantidad de agua, principalmente, ¿sí? Por muy abundante que sea. ¿Listo? Pero hay sales que aunque se encuentran en muy poca cantidad, pueden llegar a generar una alta toxicidad. Por ejemplo, la sal rica en sodio. Entonces la solubilidad afecta a la movilidad. Mientras más soluble, más móvil. Mientras más móvil, obviamente más tóxico. Sales poco solubles son menos móviles y tienden generalmente a sufrir procesos de precipitación. De acuerdo a la solubilidad regula su concentración en la solución del suelo. Mientras más solubilidad, más concentración en la solución. Mientras menos solubilidad, menor concentración en la solución del suelo. ¿Sí? Y a mayor concentración de sal, mayor efecto puede utilizar para la planta. ¿Sí? El potencial osmótico, recuerden que como tengo mayores concentraciones de sal, se entrega. Cuadro. Ojo con este cuadro. Solubilidades de las sales en agua. La sal menos soluble, ya yo se lo dije, carbonato de calcio. ¿Okay? Miren, solamente es 0.01, o sea, muy poco soluble en agua. Entonces, miren lo que dice acá. Ojo con esto. Se consideran sales tóxicas, o sea, que tienen una alta solubilidad en el agua, aquellas sales que tienen un valor de solubilidad mayores para el sulfato de calcio, o sea, el yeso. Hidratado, pero bueno, el yeso, ¿cierto? O sea, hasta aquí. Sal poco soluble, sal poco soluble, sal poco soluble. Moderadamente soluble, ¿sí? Altamente soluble y muy altamente soluble. Miren el cloruro de calcio. Afortunadamente es una sal que no se da, que se da un poco en los suelos, porque si no, fuera un problema mundial, porque miren la solubilidad tan alta que tiene. ¿Sí? No solubles, puedes decirlo, moderadamente, ¿sí? Este es moderadamente alto, esto es alto y esto es muy alto, ¿sí? No puedo. Ya les di demasiado. Si no la cogieron de más. Estoy como la cancha de más. Bueno. Ella me grabó así. Mira, ya aquí tienen un video. Oye, yo voy a cobrar derecho de autor por eso. Sí, no, señor. En el caso, por ejemplo, de la condición de agua que puede llegar a tener el suelo, el comportamiento puede llegar a ser muy similar con la relación, relacionado también a las características que afectan. O dejan de hablar o termino la clase, ¿sí? Porque de verdad es muy harto estar hablando y el murmullo. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, con el contenido de agua, ¿sí? Cuando yo tengo una condición de un suelo húmedo, ¿sí? Por ejemplo, en la doctrina, ¿sí? ¿Qué pasa en la doctrina? ¿Conocen la doctrina? ¿Saben dónde es, cierto? Entonces, bueno, los que no saben es yendo a San Bernardo, antes del puente, allá. Cuando yo llego a la doctrina tiene un distrito de riego que se llama la doctrina, ¿cierto? Donde toman agua del río para
regar todos los cultivos que allí se generan. Principalmente, ¿cuál es el cultivo de ellos? Arroz. Pero, ¿cómo hacen ellos el arroz? Ellos lo hacen con lámina de agua, o sea, ellos tienen su arroz de fangueo. ¿Por qué? Porque como es un suelo salino, ¿cierto? Con vocación salino por sus condiciones geomorfológicas, obviamente lo que hacen al mantener esa lámina de agua, aparte pues de controlar plagas y malezas, ello es disminuir la concentración de sal en el suelo. O sea, mantienen húmedo el suelo y la sal se mantiene a raya, como la roseta que yo les mostraba, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una cantidad de agua determinada, generalmente las sales se encuentran disueltas, o sea, se encuentran en solución, disueltas en solución, con el agua. ¿Listo? ¿Qué pasa? En la doctrina, cuando llega la época seca, obviamente el río baja, el agua se vuelve más cara por metro cúbico, ¿sí? Y mucha gente no tiene para comprar. Y entonces no pueden hacer el arroz bajo fangueo. Y como no pueden hacer el arroz bajo fangueo, empiezan a cultivar otras plantas que son semestrales. Por ejemplo, hortalizas. Resulta que en periodo seco o en época seca, ¿qué pasa? Disminuye cantidad de agua precipitada, disminuye cantidad de agua en el suelo, incrementa la evaporación, lo que todavía disminuye más la cantidad de agua en el suelo y obviamente se da una mayor concentración de sal. ¿Sí? Cuando yo era estudiante, mis selectivas fueron de suelo. ¿Sí? La segunda electiva que yo vi fue salinidad de suelo. ¿Sí? Éramos 6 estudiantes, creo, en esa electiva. Y cada 15 días nosotros nos íbamos en un carro de aquí a la universidad a la doctrina, cada 15 días. Allá las clases eran por día, o sea, todo el viernes nos tocaba salir desde las 7 hasta las 12. Y nos íbamos para la doctrina. Y allá lo que hacíamos era mirar las condiciones de examen, saber el conductivímetro, medir la conductividad eléctrica, etcétera, etcétera. Y una vez mandamos a hacer una calicata y resulta que nosotros no fuimos. ¿Se presentó algún problema? Nosotros no fuimos. Pues se cambió de día con otro profesor y fuimos el miércoles. Y el miércoles, eso fue por allá para los meses, más o menos era terminando ya semestre, noviembre por allá, tenía la calicata y nosotros le dijimos al Señor, deje la calicata hecha, o sea, el pozo, un pocito. Cuando nosotros llegamos allá, desde viernes a miércoles, no había llovido. O sea, no había llovido absolutamente nada. Ya era como primera, segunda semana de noviembre. Y toda esta cara del perfil estaba blanquita, así como las eflorescencias que yo les mostraba ahorita. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un hueco. Evaporación, evaporación, evaporación. Cuando el agua se mueve, el agua trae la sal. La sal aquí se evapora y la sal se cristaliza. ¿Sí? Entonces, en periodo seco, generalmente los procesos de cristalización se vuelven mucho más intensos. ¿Sí? Porque las sales que están disueltas se quedan concentradas porque el agua se evapora, pero la sal se concentra. Y entonces se da el proceso, obviamente, de cristalización o de precipitación de la sal del río. ¿Sí? Bueno, eso la vamos a ver. Entonces, eso pasa. Periodo húmedo se encuentran mucho más disueltas. En periodo seco, generalmente disminuyen e incrementan la cristalización. Esta es una tablita que les traigo como para mostrarles la condición, ¿sí? Me interesa esto, ¿sí? La solubilidad que pueden llegar a tener, o sea, quiere decir la condición de toxicidad que presenta esa sal en relación a la planta. En el caso de los cloruros, casi que todas son tóxicas, ¿cierto? Y presentan una alta solubilidad, pero miren, el carbonato sódico es una sal que puede llegar a presentar, independientemente de que tiene una media solubilidad, es una sal que puede llegar a generar susceptibilidad en cuanto a toxicidad para muchas plantas que hasta pueden llegar a ser tolerantes a esa condición de hecho. Entonces, hay una cosa y es que esa condición de solubilidad puede ser afectada por la temperatura del suelo.
a mayores temperaturas, la sal tiende a ganar solubilidad dentro del suelo. Y para finalizar, estos son los procesos de los cuales ya yo les he hablado bastante, ¿sí? Que se dan. Estas son las tres fases del proceso de salinidad. Desde llegar a una condición, por ejemplo, lo que tenemos en Carrillo que no se ve, hasta llegar, por ejemplo, a lo que podemos observar en la zona de, ¿cómo es? De la doctrina, ¿sí? Podemos llegar a observar lo que observamos aquí, las inflorescencias, aunque aquí era una calicata, pero hay zonas, sobre todo donde tienen sembrado coco. No sé si ustedes alguna vez han llegado, por ejemplo, más allá de una avenida que se llama Pareja, que hay condiciones de mayor concentración de sales y se dan inflorescencias en superficie. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos primero? Lo que pasa en la doctrina. ¿Qué pasa en la doctrina? El nivel freático está relativamente seco. El río está ahí cerquita, es una zona baja. ¿Ves? Aquí está el nivel freático. ¿Sí? Este nivel freático contiene o genera algo que se llama napa freática, o sea, aquella condición de saturación de agua que se mantiene gracias a este nivel freático. La sal se mantiene disuelta. ¿Sí? Cuando llueve mucho, ¿qué le pasa a nivel freático? Asciende mayor cantidad de agua, el nivel freático puede ascender, pero el agua el nivel freático no asciende solo, sino que también asciende con la sal. ¿Sí? Resulta que deja de llover, otra vez el nivel freático se abate, baja nuevamente. Pero ¿qué pasa? Que estos generan esa agua. Recuerden que el movimiento va de mayor a menor. Acá está seco y entonces el suelo está ávido de agua y empieza a succionar. Y la succión se mueve de aquí hacia acá. ¿Por qué? Por el proceso de capilaridad, ese era el alce capilar. Y con el alce capilar, que ya yo se los he explicado, se sube el agua, pero también se sube la sal. El agua está aquí, entonces son aguas que están más cerca de la superficie y el suelo se seca. Se va el agua y la sal se concentra. Y así sucesivamente, cuando viene un invierno muy intenso, el nivel freático puede llegar hasta la superficie. Cuando él se abate, obviamente agua evaporada, agua que se va hacia abajo, la sal queda concentrada. ¿Sí? Y cuando queda concentrada en superficie, la formación de costra o fluorescencia, como yo les decía ahorita, es la última fase del proceso de salinización, o sea, es ya lo último que se puede dar en ese tipo de cosas. Y manejo de suelos salinos, manejo de suelos sólicos y manejo de suelos salinos. Aquí yo tengo, ¿sí? Estos son los más fáciles de manejar, más fáciles, porque simple y sencillamente se lavan. ¿Sí? ¿Qué es lavar el suelo salino? Calculo la conductividad, determino la conductividad eléctrica, calculo el área de terreno de la zona radicular, determino la densidad aparente, ¿sí? Y la profundidad de esa zona radicular, y con esos datos calculo lámina de agua aplicada. ¿Cómo la calculo? Ustedes no necesitan saber eso, ¿cierto? Más números. Entonces, cuando yo calculo la lámina de agua que yo debo aplicar, esa lámina de agua está directamente asociada a la cantidad de sales que tiene el suelo. ¿Sí? Entonces yo aplico la lámina de agua y se supone que en el área yo voy a hacer, siguiendo las curvas del nivel, voy a hacer unos drenes que no sobrepasen la zona radicular. Si es de 20, los hago a 22 centímetros o 25 más. ¿Para qué? Para que el agua que yo aplique se vaya por esos drenes, pero vaya corriendo hacia esos drenes, y cuando él corra hacia esos drenes, se viene agua y sal en esos drenes, y obviamente los voy a llevar a donde no vaya a generar problemas, ¿cierto? Pues llevo a otro sitio. Y entonces la mayor cantidad de sal se va a ir. O, como son suelos generalmente con alto contenido de partículas finas,
hay muy poca agua que se lixive o hay muy poca agua que se va al fondo. Entonces, generalmente del 80-85% del agua que se aplica es agua que sale con sal a partir de los drenes. Entonces, es lo más fácil. ¿Qué puedo hacer yo después? Tienen Yoli, aplico materia orgánica para mejorar condiciones de estructura o de porosidad. ¿Listo? Suelo sódico. Si yo aplico lavado en un suelo sódico, aumento más el problema. Porque recuerden que ahí se da una hidrólisis de la arcilla. ¿Qué es hidrólisis? ¿Qué es hidrólisis? Bernardo, ¿qué es hidrólisis? ¿Qué es hidrólisis? David. ¿De qué molécula? De la molécula de agua. Se rompe la molécula de agua. O sea, mientras mayor agua hay, mayor hidrólisis hay. ¿Y quién se hidroliza? La arcilla. Y entonces eso genera ¿qué? Alteración mineral. O sea que si no aplico agua a un suelo sódico, estoy generando un mayor problema de alteración mineral. Entonces, definitivamente no. Lo primero que debo hacer en un suelo sódico es eliminar ¿qué? El sodio intercambiable que hay en solución. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo eliminar? Aplicando cualquier componente ácido al suelo. Una enmienda ácida, por ejemplo, sulfato de amonio, el sulfato de calcio, que es el yeso, también lo puedo aplicar. ¿Qué hace, por ejemplo, el sulfato de calcio? Se rompe la molécula, queda el calcio, que es poco móvil, y genera obviamente una sal poco soluble. El sulfato, que es altamente móvil, se une con el sodio y entonces se convierte en una sal que se pueda llegar a generar, se puede lavar mejor, ¿sí? Y entonces se forma carbonato de calcio, que es una sal poco móvil, y sulfato de calcio, que es una sal alcalino y que puede ser mucho más tratable. Posteriormente a eso, yo puedo, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de sodio que salga, sí puedo llegar a generar lavado, dependiendo de la cantidad de esta sal que se genera. Si no, simple y sencillamente, yo puedo aplicar materia orgánica. Y finalmente estos suelos, que son los más difíciles de manejar, porque aquí no solamente tengo que manejar el sodio, sino que también la sal salina o la sal chica carbonato, que está generando un efecto osmótico en estos suelos. Entonces, en esta, lo principal que debo hacer, rebajar pH. ¿Sí? Es lo que yo debo hacer de forma principal. Y luego sí mirar cómo queda para yo implementar picos de abono volcánico. Preguntas. ¿Quién de ustedes intentó hacer el ejercicio de retardo? Yo creo que ya no les entra.